Bueno, hola a todos. Esto sería la segunda clase de Física 2 para la carrera de Biotecnología de la Universidad Nacional de Moreno. Y en esta segunda clase vamos a hablar de la estructura del núcleo atómico, comentando cuáles son las partículas que componen ese núcleo, qué es lo que se entiende por fuerza nuclear, y por último, bueno, ahí vamos a plantear un poco por qué necesitamos que exista una nueva fuerza. Ustedes ya conocían desde la primer física la fuerza gravitatoria y la fuerza electromagnética. Bueno, ahora necesitamos una fuerza más que la fuerza nuclear. Y por último, vamos a comentar cuestiones de la materia y la energía, es decir, de la conversión de materia en energía y viceversa, de la energía en materia. Comentamos entonces primero algunas de las partículas que componen el átomo. Bueno, los electrones, que los descubrió J. Thomson allá en 1897, los protones, que están en el núcleo, ¿no?, que fueron descubiertos por Rutherford en el 1918, y por último los neutrones en el 32. Pero claro, protones y neutrones no son partículas elementales, es decir, están compuestas por otras partículas. Al principio esas otras partículas se las denominaba partones. Fue Richard Feynman, un científico importante en este campo, que la denominó de esa forma. Después se le dio el nombre de quarks. Los quarks aparecen recién en el año 1960. Son teorizados, o sea, aparece una teoría donde es necesario que existan y después son descubiertos experimentalmente. ¿Está bien? Pero bueno, además de esos quarks, que son los que estarían adentro de los protones y adentro de los neutrones, también ahí hay otras partículas como los denominados gluones, que son como una especie de pegamento, es lo que mantiene unido a los quarks, formando protones o neutrones. Bueno, estas cosas las comentamos rápidamente porque nosotros no vamos a estudiar ni por casualidad el mundo de los quarks, ni por casualidad. Las comentamos como un comentario al margen, como para completar la cosa. Bueno, lo que ven ahí, lo que se ve en este dibujo, es cómo está formado un protón. Un protón está formado por dos quarks que se llaman quark up, y un quark adicional que se llama quark down. Hay 6 quarks que se descubrieron. Bueno, y esos quarks, de alguna manera, intercambian otro tipo de partículas, que son las que se ve acá, estas, que se llaman gluones. Que gluón sería como el pegamento. Ese intercambio de partículas es en realidad lo que mantiene de alguna manera unidos a estos quarks. Y el protón, o sea, todo esto que estoy comentando estaría, digamos, esto sería el protón, mejor dicho. Esto sería el protón. Lo que uno dibuja como una pelotita, como una sola partícula, en realidad son estas cosas, ¿está bien? Pero para lo que viene nosotros vamos a considerarlo como lo consideramos siempre, o en la escuela, o en los primeros años de acá, como una simple partícula. Bueno, y en esta diapositiva se muestra en principio cuál es la concepción que hoy día tenemos de un átomo. Una región como se ve acá, que tiene un centro, donde ahí estaría el núcleo atómico, ahí estarían los protones y los neutrones, y alrededor de ellos una especie de nube, un lugar donde uno puede encontrar los electrones. Y también puse algunos tamaños. Por ejemplo, el diámetro de un átomo es del orden de un Armstrong. Un Armstrong son 10 a la menos 10 metros, o sea, 10 a la menos 8 centímetros. Eso significa que uno podría
alinear, hacer una fila de 800.000 átomos en el diámetro de un cabello humano. ¿Está bien? O sea, en el diámetro de un cabello humano caberían 800.000 átomos. El núcleo es más pequeño. El núcleo tiene un tamaño del orden del Fermi, del orden del Fermi, o sea, 10 a la menos 15 metros. Y para tener una idea de estos tamaños, bueno, podemos hacer la siguiente comparación. Si yo digo que el núcleo del átomo es una esfera de 1 metro de diámetro, encontraría al electrón a unos 50 kilómetros. Por ejemplo, si esa esfera está en el centro de Moreno a Retiro hay 43 kilómetros. Bueno, el electrón se encontraría más allá, se podría encontrar más allá de Retiro. ¿Está bien? Eso es lo que estoy diciendo. Para tener una idea de lo vacío que está el átomo, ya lo habíamos comentado esto, ¿no? Habíamos comentado que si uno quitase todo el espacio entre protones y entre el núcleo y los electrones, si quitase todo el espacio, toda la humanidad cabería en un dedal. Bien, entonces en el núcleo, ya lo dijimos, hay protones y neutrones. Nosotros acá lo representamos a los protones como estas esferas de color rojo y a los neutrones como estas de color azul. Los neutrones no están cargados eléctricamente, los protones sí tienen carga positiva. Es decir que los protones en principio se repelen, y la verdad que están muy cercas, porque el núcleo, el tamaño de esto es del orden de los fermios. Entonces están muy cerquitas y uno podría calcular la fuerza con la que se repelen. En este dibujito yo dibujé 2 protones separados a una distancia del orden del Fermi, y quiero calcular esta F, la fuerza eléctrica de repulsión. La cuenta de fuerza eléctrica ustedes ya la conocen del curso de electricidad, es esto, la constante de Coulomb por la carga de una de las partículas por la carga de la otra partícula. Acá los protones, los dos tienen la misma carga, igual a la del electrón, pero positiva, sobre la distancia al cuadrado. Entonces, si uno reemplaza los valores de K y de D y de E en la fórmula esta, encuentra que estos protones hacen una fuerza de 230 newton. O sea, si uno la piensa en kilos, son una fuerza de 23 kilos. Uno puede decir, bueno, pero 23 kilos no es mucho, ¿no? Bueno, para ustedes 23 kilos no es mucho porque ustedes, bueno, tienen una masa del orden de 70 kilos, ¿no? Vamos a suponer eso. Los chicos de la edad de ustedes pesan 70 kilos, ¿no? Más o menos. Pero un protón, la masa de un protón es extremadamente más pequeña, es del orden de 10 a la menos 27 kilos. Así que si yo divido la fuerza que hay sobre alguno de los protones, en este caso sobre el protón de la derecha, dividido por su masa, el número que me da es enorme, enorme, del orden de 10 a la 29 newton por cada kilogramo. Es decir, la fuerza que se ejerce sobre un protón relativo a su masa, digamos, relativo a su masa, es enorme. Y vamos a ver que es así, porque ahora en la diapositiva siguiente la vamos a comparar, por ejemplo, con la fuerza que podría ejercer una locomotora de tren sobre una persona. Vamos a ver qué número nos da y vamos a ver que efectivamente el número que obtuvimos acá de esta fuerza repulsiva es inmenso. Bueno, acá está el dibujito de 2 personas, que supongamos que estas personas se quieren mantener juntas, como pasa con los protones adentro del núcleo, que se mantienen juntos, pero sobre ellas hay una fuerza, acá dibujé sobre una sola de esas personas, hay una fuerza que es la que hace una locomotora, como se ve en el dibujo. La fuerza que hace una locomotora anda en el orden de los 350.000 newton, o sea, unos 35.000 kilos fuerza, ¿no? Kilogramos de fuerza. Si uno, como hicimos para el caso del protón, divide la fuerza dividido la masa, en este caso de la persona,
me da 5000 newton por kilo. Entonces podemos comparar con lo anterior, con lo que hicimos antes. En el caso de un protón, cuando uno dividía la fuerza sobre la masa, encontraba este número. 1,4 por 10 a la 29 es este número. Y ahora en el caso de la persona, fíjense que el numerito es apenas este. O sea que si comparamos la fuerza esta por unidad de masa, es decir, la fuerza relativa, llamémosla así, encontramos que sobre el protón, la fuerza de repulsión debida al campo eléctrico es 28 cuatrillones de veces superior a la fuerza que se haría, la fuerza relativa que se haría sobre una persona de unos 70 kilos de peso. ¿Está bien? Esto para que se den una idea de que los protones están adentro del núcleo no por fuerza eléctrica, porque la fuerza eléctrica los expulsaría violentamente. El núcleo se partiría, no podría existir un núcleo si existe solo fuerza eléctrica. Entonces lo que uno se pregunta es, entonces, ¿cómo es que el núcleo se mantiene unido? Y la respuesta necesaria es que entonces tiene que haber otra fuerza superior a la eléctrica, que sea la responsable de mantener a los protones tan juntos en un espacio tan extremadamente reducido como el del núcleo atómico. ¿Está bien? Esa fuerza va a recibir el nombre de fuerza nuclear. Bien, lo que tenemos en el cuadrito que se muestra en esta diapositiva son justamente las fuerzas que hasta ahora nosotros conocemos o de las que hablamos. ¿Quiénes son las partículas que sienten esas fuerzas? Porque una fuerza no es sentida en general por todas las partículas, así como ustedes cuando tienen un imán en la mano, el imán no atrae al plomo, o sea, la fuerza magnética no es sentida por el plomo. ¿Está bien? Después, en la tercera columna tenemos una intensidad relativa, es decir, suponiendo que la fuerza electromagnética tenga intensidad 1, cuán fuerte, por ejemplo, es la nuclear. Y acá se ve que la nuclear es 100 veces más fuerte. Y en el otro cuadrito tenemos el orden de alcance. La fuerza electromagnética llega hasta el infinito. Llega tan lejos como uno quiera. Sin embargo, la fuerza nuclear llega al orden de los 10 Fermi, porque un Fermi era 10 a la menos 15 y esto es 10 a la menos 14. O sea, llega en ese orden. Por otro lado, esa fuerza, la fuerza nuclear, es sentida tanto por los protones y los neutrones, es decir, estas partículas se denominan hadrones. Los hadrones son partículas que están compuestas por quark. Ya sabemos que protones y neutrones están compuestos por quark, no son partículas elementales. Mientras que en el caso de la fuerza electromagnética, esa fuerza es sentida por partículas que están eléctricamente cargadas. Si una partícula no tiene carga eléctrica, no siente la fuerza electromagnética. Después hay otra fuerza que se llama la fuerza fuerte, que es la que se hace en los quarks y también los gluones. Recordemos que estas cosas, quark y gluones, son partículas que están adentro de los protones y de los neutrones. Ahora fíjense el orden de intensidad de esa fuerza, ¿no? La fuerza denominada fuerte es 10 a la 60 veces más grande que la electromagnética. Y un residuo de esa fuerza fuerte, solamente un residuo, por llamarla de alguna manera, es la fuerza nuclear. La fuerza que mantiene unidos a protones y neutrones, es decir, la fuerza nuclear, es un residuo de esa fuerza fuerte. Esa fuerza nuclear, ese residuo, es 100 veces más intensa que la fuerza electromagnética.
Y por eso los protones se mantienen juntitos, porque la fuerza electromagnética los repele, pero esta los atrae con una intensidad 100 veces superior. Estas fuerzas son atractivas, olvidé de comentarlo. Y bueno, acá está el orden de alcance de la fuerza fuerte. Claro, la fuerza fuerte es la que se ejercen entre quark, por ejemplo. Y eso es, llegan hasta 10 a la menos 15 metros. Más de ahí, la fuerza fuerte desaparece, no se siente. Y después está la fuerza gravitatoria, que ustedes ya la conocen, que también es sentida por todas las partículas. Bueno, esta es sentida por todas las partículas, las otras no. Y su intensidad relativa, fíjense que es, pero infinitamente menor a la electromagnética. Es decir, los protones están adentro del núcleo, están muy cerquitas. Uno dice, bueno, si están cerca se atraen gravitatoriamente. Cuanto más cerca están las cosas, más es la fuerza gravitatoria. Pero, comparada con la fuerza de repulsión eléctrica, esta fuerza gravitatoria prácticamente no existe adentro del núcleo, no tiene ningún peso adentro del núcleo. Su alcance es, como en el caso de la fuerza electromagnética, infinito. Entonces, en este cuadro tenemos tres fuerzas, la electromagnética, la fuerte y la gravitatoria, que son tres de las fuerzas fundamentales. Existe otra fuerza más fundamental, que es la fuerza débil, que más adelante la vamos a comentar. La fuerza nuclear, ya lo comenté, pero lo vuelvo a decir, la fuerza nuclear no es una fuerza fundamental más, es simplemente un residuo de esta fuerza que se denomina fuerte. Y bueno, acá vamos a ponernos de acuerdo con alguna notación. Por ejemplo, para notar un núcleo X que tiene una cantidad de protones Z y una cantidad de nucleones A. Recuerden que los nucleones son tanto los protones como los neutrones. Es decir, el valor de A es la suma del número de protones más el número de neutrones, simplemente eso. Y ese núcleo lo vamos a notar de esta manera, con un superíndice A la izquierda, que va a indicar justamente el número de nucleones, y un subíndice Z también a la izquierda de la letra X, que va a indicar el número de protones o el número atómico. El número de protones es el número atómico. Y un ejemplo es este, el hierro 5626, quiere decir que este hierro tiene 26 protones y en total, si uno suma protones más neutrones, le da 56. Bien. Por otro lado, definimos un isótopo o isótopos como aquellos elementos que tienen el mismo número atómico, pero diferente número de nucleones. O sea, en este caso, diferente número de neutrones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los 4 isótopos del carbono. Este tiene 6 protones y entre protones y neutrones tiene 11, ¿no? Este tiene 6 protones también y tiene 12 nucleones en total. O sea, este tiene 6 protones y 6 neutrones. Bueno, y similarmente pasa con estos, ¿no? Y por último de esta partecita vamos a definir a la unidad de masa atómica. A veces esto también se lo llama UMA, unidad de masa atómica, y se define como la 12ª parte de la masa del carbono, de este isótopo de carbono, del carbono 612 o 126, es decir, el carbono que tiene número atómico 6 y también tiene 6 neutrones. Así que si uno agarra la masa de este carbono, que está tabulada en los libros,
y la divide por 12, encuentra este valor, que entonces corresponde a una unidad atómica de masa, escrita en kilogramos. Lo que vamos a comentar ahora, que es importante, es que la materia se puede transformar en energía y viceversa. La energía se puede transformar en materia. Es decir, en un lugar donde hay energía, se podría de repente materializar una partícula de materia. Y viceversa, uno podría tener una partícula de materia, desintegrarla y transformarla completamente en energía. Bueno, esto que les estoy contando es algo que sale de la teoría de la relatividad de Einstein, en esta famosa fórmula que me dice que la energía que contiene o que uno podría pensar que está formando una masa m es el producto de la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. O sea, cualquier cosa que tenga masa m tiene una energía o se puede transformar completamente en energía, y el valor de la energía es esta cuenta que está acá. Bueno, uno si pone la masa en kilogramos y la velocidad de la luz en metros sobre segundo, esto me da energía en joules. Bueno, lo que vemos acá en este dibujito de acá abajo es algo que se observa en un aparato especial que se llama cámara de niebla, que permite observar partículas atómicas, que obviamente no se ven a simple vista, por ejemplo electrones, que se observan de la siguiente forma. La partícula entra en la cámara y, claro, por cuestiones que no vamos a comentar, deja un rastro de vapor. Como si fuera, ¿vieron un avión de estos jet que dejan en el cielo una marca por donde viajan? Una marca que se ve como una línea. Esa línea está hecha de vapor del agua de la atmósfera. Y acá es algo parecido. El electrón entra en la cámara, esa cámara tiene adentro vapor de alguna sustancia, por ejemplo vapor de alcohol o lo que sea, y la partícula hace que se condensen las gotitas de vapor y uno entonces puede ver la trayectoria de la partícula. Lo que están viendo acá es la trayectoria de un electrón que entró a la cámara, y de este otro lado es la trayectoria de un positrón. O sea, un positrón es un electrón, es una partícula que tiene la misma masa que el electrón, pero tiene carga positiva en vez de negativa. Y bueno, lo que se ve, la trayectoria que hace, se ve así como que en forma de espiral, porque en realidad hay un campo magnético aplicado, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en estos detalles. Pero lo que sí voy a comentar es que este electrón y su compañero, positrón, se generaron a partir de un rayo gamma que yo acá dibujé. Este es un dibujo mío, que entró a la cámara y de repente ese rayo gamma se transformó en materia, se transformó en un electrón y en un positrón. O sea, desapareció esa energía y aparecieron estas dos partículas. Es decir, hubo una materialización de la energía. Bueno, así como la energía se puede materializar, o sea, transformarse en materia, bajo ciertas condiciones, obviamente. Esto no es algo que se ve en la vida cotidiana, ¿no? También la materia puede desintegrarse completamente y transformarse en energía. Bueno, acá tenemos un problema de aplicación de esto de transformar materia en energía. ¿Qué es lo que se hace en las centrales nucleares, no? Los reactores nucleares transforman materia, parte
de la masa del uranio lo transforman en energía. Lo transforman en energía térmica, en calor, y después ese calor se transforma en electricidad. Este problema que yo puse dice que, bueno, que uno, por ejemplo, tiene 144.000 familias. En el partido de Moreno, según el último censo, hay 144.000 familias. Y si uno piensa que cada familia consume en un mes unos 500 kilowatt hora, que es un consumo de medio para arriba, digamos, ¿no? No es bajo. Uno podría calcular cuánta materia tendría que desintegrar para poder abastecer a toda la población de Moreno durante 100 años. Obvio, ¿no? Si uno tuviese ese aparato en el cual uno pone materia y la materia la transforma completamente en energía, estaríamos salvados. Ese aparato no existe. Lo más parecido que existe a eso son las centrales nucleares, que no transforman todo el uranio en energía, transforman solamente una pequeña parte de la materia del uranio en energía. Bueno, para hacer este problema, que es extremadamente simple, lo primero que hacemos es la equivalencia, plantear la equivalencia entre el kilowatt hora y los joules. Bueno, la equivalencia es esta que está acá. Un kilowatt hora son 3,6 por 10 a la 6 joules. Entonces después la energía total necesaria para 100 años son, bueno, los 500 kilowatt hora en un mes multiplicado por 12 meses, eso es la energía que necesito en un año. Si después multiplico por 100 años, por 100 es la energía que consumiría una familia en 100 años. Pero tengo 144.000 familias, o sea que después tengo que multiplicar por 144.000. En definitiva, si ustedes hacen esta cuenta extremadamente simple, le da que necesitan una energía de 3,11 por 10 a la 17 joules para abastecer a toda la población de Moreno durante 100 años. Y ahora si plantean que la energía, la fórmula de Einstein, ¿no?, es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado y despejan la masa, le da que solamente desintegrando 3,5 kilos de cualquier material, eso pueden ser 3,5 kilos de plomo, 3,5 kilos de carne, 3,5 kilos de basura, o lo que a ustedes se les ocurra. Si uno pudiese ser capaz de desintegrar completamente la materia y transformarla en energía, con apenas 3,5 kilos podría abastecer de energía a toda la localidad de Moreno durante 100 años. Es como que la masa es energía muy concentrada, porque poquita masa yo la transformo en una cantidad inmensa de energía. Bueno, y acá tenemos otro ejemplo extremadamente sencillo. Si uno piensa de esa manera, que uno puede, digamos, materializar la energía y así de la energía de repente hacer aparecer una masa, uno podría preguntarse cuánta energía tendría que materializar para que aparezca un protón, por ejemplo, ¿no? Bueno, la masa del protón es esta, muy pequeña. Entonces, si ustedes calculan la energía para materializar un protón, la mínima energía necesaria, bueno, la cuenta es como antes, la energía es la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y lo que puse acá es para transformar esta cuenta que me daría en joules, transformarla en otra unidad de energía que se utiliza en la física nuclear, que es
el electronvoltio o el millón de electronvoltios, algo que se abrevia así, MeV. MeV es millón de electronvoltios. Bueno, un joule vale 6,24, etcétera, etcétera, por 10 a la 12 millones de electronvoltios. O sea, 6,24 por 10 a la 12 MeV, así se pronuncia. Bueno, si ustedes calculan entonces la energía mínima que tenían que materializar para que aparezca un protón, este es el resultado. Para que aparezca un protón, ustedes tendrían que materializar como mínimo 938,28 millones de electronvoltios de energía. Digo como mínimo porque si uno piensa en materializar al protón y que el protón aparezca en reposo, este es el valor. Pero también lo que podría pasar es que el protón que aparece está en movimiento. Entonces la energía total sería esta más, por ejemplo, su energía cinética. Entonces, si uno quiere, no sé, generar un protón que tenga una cierta velocidad v, tendría que tener disponible esta energía, que es la necesaria para generar el protón, pero además le tendría que sumar la energía cinética debida al movimiento, a la velocidad que tiene el protón. ¿Está bien? Bueno, así uno podría calcular de esta manera, teniendo la masa de las partículas, cuánta energía se necesita para materializar un neutrón, un electrón o cualquier partícula que se les ocurra. Bueno, con esto terminamos esta primera parte de la segunda clase que trata sobre estructura nuclear.